Don Juan Pablo Fábrega, buenos días. Buenos días, Edwin, Flor, Gonzalo. Disculpen que no tenga imagen, pero voy en el carro ya saliendo de trabajo, pero de todas maneras quería tener la oportunidad de conectarme, aunque fuera sin video. Antes que A me ver, hagan unas ajá. preguntas, hay una serie de consideraciones que creo que son importantes precisar y esclarecer, y una de ellas va a dar respuesta a la interesante pregunta de Gonzalo. Primero, quiero referirme a la carta de los abogados del gobierno que le mandaron al consorcio de periodistas. En principio, me parece una buena carta. Sin embargo, la carta no logró el efecto práctico deseado, porque si vemos las noticias periodísticas que se publicaron, que el consorcio publicó recientemente, hace mención a una pluralidad, a una infinidad de nombres, a una infinidad de jurisdicciones. Sin embargo, apuntaló a la firma de abogados Alcogal y apuntó a los clientes que supuestamente Alemán Cordero Galindili tiene en Panamá. Entonces, si ellos hacen un análisis periodístico, este consorcio, ¿por qué no comentan a las firmas de abogados distintas a las de Alemán Cordero Galindili que salen en esa infinidad de páginas de documentos que ellos accedieron? En segundo lugar, quiero dejar claro que no se trató de una, entre comillas, investigación periodística. Un periodista indaga como hacía Leonardo, indaga sobre un tema, analiza, rebusca, consulta. Ellos, de una manera que no está clara o no está segura, obtuvo acceso a una serie de papeles. Leen esos papeles, salen un montón de nombres, Gonzalo, Edwin, Juan Pablo, Flor, etc. Y dicen, ajá, Gonzalo era el rey de Brunei, Edwin era el príncipe de no sé dónde, tenía una sociedad en Panamá, Delaware, Bahamas, donde fuere, y entonces como es una persona pública y conocida, entonces el morbo se presta para hacer una noticia periodística de que fulano de tal tenía una sociedad en no sé dónde y que esa sociedad era propietaria de una serie de activos. Entonces, le doy el atributo a la carta al hecho de que por lo menos cambiaron el nombre y utilizaron poco la referencia a los papeles de Panamá. Sin embargo, se ensañaron en ese informe periodístico en seguir matraqueando, seguir apuntalando a Panamá, cuando Panamá de esa misma noticia se deriva que no es la jurisdicción que más sociedades han hecho. En segundo lugar, quiero recordarle a la gente lo siguiente. Panamá es lo que es desde antes de la conquista. Antes de la conquista ya Panamá era un centro, en la época colonial, un centro de tráfico comercial. Cuando Panamá se separa, que para mí no es separación sino independencia, de Colombia, Panamá ya tenía desde la época republicana, desde sus inicios, el sistema tributario que teníamos al día de hoy. No fue que Edwin Cabrera, presidente de Panamá, o la Asamblea Legislativa desde 1903, decidió crear un paraíso, una jurisdicción, un centro con una serie de atributos. Nos separamos de Colombia, tenemos nuestras relaciones con los Estados Unidos y por la razón que sea, se comienza a utilizar desde 1904 el dólar norteamericano como moneda de curso legal. Nosotros no decidimos tener la posición geográfica que tenemos. La providencia divina nos las entregó. Ese es otro elemento. Después, en 1925, un gran jurista se va a estudiar a los Estados Unidos, conoce la figura del fideicomiso y decide adoptar una figura, una herramienta jurídica viable para la estructuración de operaciones comerciales. En 1927, Edwin, hace casi 100 años, otro gran jurista estudia en los Estados Unidos, porque para más no había facultad de derecho para aquel entonces, y se topa con las sociedades anónimas. Le gusta la figura y adopta en Panamá la ley de sociedades anónimas que tenemos hasta la fecha. ¿Qué quiero decir con esto, Edwin?
que si todos estos elementos los traspolamos a la era moderna, a la época actual, la conjunción de unos elementos que nacieron por generación espontánea y no por una planificación logística, le dio a Panamá la fisionomía que tiene ahora. Panamá ha sido desde siempre un país de servicio. Entonces yo creo que estos elementos son importantes para entender el entorno. Y llegando a la pregunta de Gonzalo, las sociedades anónimas se han usado desde siempre, no desde hace 10, 15, 20 años, para una infinidad de propósitos. Yo no sé si uno de ellas sea el de naturaleza fiscal, porque el hombre y sus circunstancias. Nosotros en mi oficina tenemos una infinidad de clientes que lo que menos les preocupa es el tema fiscal. Tú tienes resguardos patrimoniales, tú tienes reserva de identidad. Fíjate que uso reserva y no confidencialidad, porque desde hace muchísimo tiempo en Panamá ha sido posible a través de los mecanismos legales ubicar la identidad del beneficiario final del dueño de la cuenta. Tú tienes países de altísimo riesgo personal. La vida no vale nada. Países vecinos muy cerca de nosotros. Y en efecto, a la gente le da tranquilidad saber que tiene su patrimonio en un vehículo jurídico que le da un resguardo patrimonial. Otra razón de naturaleza comercial mercantil, desde siempre, desde que las sociedades anónimas existen en el mundo, yo no sé hace cuántos siglos atrás, dependiendo de la jurisdicción en la que nació la sociedad anónima, le brinda al inversionista una protección de responsabilidad porque le separa la ficción jurídica del derecho comercial. Te dice a ti que el individuo de carne y hueso, Edwin Cabrera, tiene una responsabilidad distinta a la de la persona jurídica, porque la persona jurídica, en este caso la sociedad anónima, como ente que es sujeto de obligaciones y beneficiaria de derechos, tiene su propia personalidad jurídica. Entonces, tú puedes limitar tu responsabilidad personal utilizando un vehículo jurídico. Es decir, no hay una única respuesta. Yo no sé si pueda ser una de ellas, tal vez, no el beneficio de la certeza, que sea para la reorganización patrimonial para efectos de buscar una viabilidad, una ventaja, un beneficio fiscal. Pero lo cierto, Edwin, es que Panamá, como bien deriva de la información periodística de esta gente, no es el principal territorio fiscal. Panamá no es la principal jurisdicción que se utiliza para la constitución de sociedades anónimas. Gonzalo, en Belice, en Bahamas, también se utilizan, se constituyen muchísimas sociedades anónimas. Yo no sé si nosotros hacemos 2, 3, 4, 30, 100, más que en Bahamas, más que en Belice, más que en Caimán, pero lo cierto es que hay una infinidad de jurisdicciones. En una de las tantas noticias que me llegaron durante el fin de semana, en particular ayer, en una de ellas creo que era del consorcio, salía un listado de jurisdicciones en donde se constituyen sociedades y que derivaban de esa información periodística de la Organización de Periodistas. Y la mayoría, pero con creces, eran de jurisdicciones de estados en los Estados Unidos. Dakota del Norte, Wyoming, Delaware, etc. Entonces, el tema es que se ensañan con Panamá y no se hace un análisis universal, el famoso level playing field, el nivelador de todos, el gran comunismo perfecto en materia jurídica, donde se dijera a partir de mañana todas las jurisdicciones, no importa cuál, Luxemburgo, Suiza, Jersey, Channel Islands, etcétera, vamos a medirnos con las mismas reglas, con los mismos conceptos, con los mismos parámetros. No, dentro de ese caudal de información de sociedades que se rebuscan, sacan selectivamente Panamá o si hacen referencia a otras jurisdicciones, apuntalan preferentemente a Panamá. Y contra eso no se puede. Bien, Gonzalo. Abogado, a mí lo que me llama la atención es si bien es cierto, su respuesta ha sido bueno, magnífica para aclarar mi duda, es
yo creo que el tema de Panamá, y lo de hecho lo dejé claro el día de hoy, es las sociedades en Panamá anónimas son legales. El problema es cómo se utilizan. Pero usted dice, hay algo, hay dentro de los argumentos de la creación de una sociedad anónima, es que tal vez la economía de ese país en donde se constituye la sociedad anónima es tal vez mucho más estable que la de otros países. Pero me llama la atención, por ejemplo, que Sir Elton John, que Ringo Starr, que Pep Guardiola, que Julio Iglesias, que el rey de España, que vienen de países europeos en donde la estabilidad económica es notoria, abran sociedades en otros territorios. No estoy diciendo que sea Panamá. Estoy diciendo que ya puede ser Bahamas, puede ser Islas Vírgenes. La pregunta aquí es, ¿cuál es el escándalo, si es que realmente lo hay, de que un rey, de que un presidente abra una sociedad anónima en estos territorios? La pregunta es, ¿se puede generar alguna suspicacia? ¿Puede haber algún tipo de suspicacia al hecho de que una persona no abra una sociedad anónima en su país, sino en otro territorio? Gonzalo, muy buena pregunta. Mira, antes de contestarte, te doy una apreciación. Yo en lo personal creo que se ha satanizado la figura de la sociedad anónima. Y fíjate que en un libro que yo publiqué, yo critico el concepto de sociedad anónima y digo que a las sociedades de capital debe denominársele sociedades por acciones, porque en Panamá no existe tal concepto como la anonimidad. Existe la confidencialidad, la reserva de la identidad, pero que como te expliqué, a través de los mecanismos legales se puede obtener la identidad de esos accionistas. Pero volviendo a tu pregunta, tú asocias sociedad anónima con Ringo Starr, sociedad anónima con el rey de no sé quién, sociedad anónima con el hijo del príncipe de no sé quién. Son personalidades conocidas a nivel mundial. Entonces, levanta el morbo, levanta la suspicacia. ¿Por qué el hombre tiene una sociedad anónima? Y ya satanizan y estigmatizan el vehículo jurídico por haberlo asociado con una determinada persona. ¿Por qué salen de sus jurisdicciones? No te tengo una sola respuesta. Probablemente una de ellas sea porque, en efecto, en su país, el régimen fiscal es muy riguroso y a través de sus asesores, que no son panameños el 99% de las veces, les recomiendan hacer unas estructuras jurídicas que les favorecen el manejo de sus patrimonios. Y en muchas ocasiones, en esas jurisdicciones, la constitución de una sociedad anónima es mucho más compleja y más rigurosa. Mira, si tú te vas a la historia de la génesis de por qué surgen otro tipo de sociedades anónimas, otro tipo de sociedades, otro tipo de entes jurídicos como las sociedades de responsabilidad limitada, era porque en esas jurisdicciones, Inglaterra, por ejemplo, para tú constituir una sociedad necesitabas una autorización del rey. Entonces, a través del tiempo, se hacía muy complejo y altamente costosa la constitución de una sociedad, y eso se fue diluyendo en el tiempo da lugar a que se constituyan fuera del país, fuera de la jurisdicción de origen de estas personalidades, vehículos jurídicos. En otras ocasiones que no tienen nada que ver con el tema fiscal, repito, sin pretender excusar la justificación de la sociedad para propósitos fiscales, pero que, insisto, en mi opinión, no es la principal y no es la única, y hasta tanto no se haga una tabulación universal de todas las jurisdicciones sobre para qué se usan las sociedades, nunca se va a saber cuál es el principal objetivo, finalidad o propósito de ellas. La razón por la que utilizan, Gonzalo, la razón por la cual, otra de las razones por las cuales salen de su país, es porque quieren distanciarse por ser precisamente altas personalidades de esa jurisdicción, porque probablemente es mucho más fácil allá darles pista y darles seguimiento. ¿Quién en una jurisdicción como Inglaterra no quiere saber qué hacen los hijos del rey, qué hacen los nietos de la reina, qué hacen los nietos de la reina, dónde viven, cómo viven, en qué se gastan su dinero, quién le paga qué cosa? Lo mismo con Messi, con el futbolista Luis Suárez, etcétera. Oye, el hombre gana 200 millones de dólares. ¿En qué lo invierte? ¿En qué se lo gasta? Sale en Instagram con la hija y la esposa en vacaciones en la playa de no sé dónde. Viven con este lujo. ¿En qué invertirán? ¿En qué gastarán? Entonces, oye, dame un break.
y lo que hacen es buscar vehículos que aminoren, muchas veces por razones, te repito, de seguridad personal, en países de altísimo riesgo de seguridad individual, en el que la vida no vale nada, y dice, mira, yo no quiero estar expuesto públicamente y utilizo estos vehículos para la organización patrimonial. Hay mucha gente, Gonzalo, que no tiene 3, 4, 5, 20 sociedades. Tienen una nada más para organizar su patrimonio, para preservar la identidad de su nombre, para vivir en paz y tranquilidad, y no tienen estos mecanismos estructurales estructurados. Otra razón por la cual tú utilizas una sociedad anónima es, y esto lo utilizan personas que tienen recursos, es hacer más viable, más expedita, más ordenada tu estructuración de sucesión patrimonial. Eso no lo vamos a hacer ni tú ni yo, porque probablemente tenemos una casa, una cuenta bancaria de donde depositamos los salarios nuestros, nuestros ingresos, producto de nuestro trabajo, y no tenemos estos grandes patrimonios que ameritan una estructuración adecuada para una ordenada sucesión patrimonial o la preservación de ese patrimonio en el tiempo para las generaciones futuras. Claro. Ahí, abogado, yo le tengo una última pregunta sobre este tema que me llama la atención. Una de las cosas, de una opinión muy personal, es que creo que sí, el nombre de Ringo Starr puede generar algún tipo de ruido, o el de Rey, pero también hay que recordar que esta gente genera unos ingresos para sí mismos muy altos, y esos ingresos a su vez se pueden transformar en un porcentaje o en dinero para el Estado a través de impuestos. Y sabemos cómo es la alta tasa de tributación en países como España, como Suiza, como Suecia, o como Francia y como Italia. Yo le quiero hacer una pregunta muy sencilla. Si una persona en algún país del mundo abre una cuenta en Panamá, o en Bahamas, o en Belice, y abre una sociedad anónima también en esos territorios, y él dice, yo quiero que usted me pague a través de mi sociedad anónima en Panamá o en Belice, lo que usted me debería estar pagando en una cuenta en mi país, ¿eso es evadir impuestos? ¿Sí o no? Mira, quiero hacerte una extensión dentro de ese listado. Elimíname por un momento Belice, Panamá, y hazme la misma pregunta, o yo te la voy a reformular pensando en Delaware, en Jersey, en Suiza, en Dakota del Norte y demás, y Wyoming, etc. El tema depende del criterio fiscal que se utilice en cada jurisdicción. Ni en Panamá, ni en Delaware, ni en Wyoming, ni en Dakota del Norte, ni en Belice, por el sistema tributario que siguen esos estados, y Panamá, y Bahamas y demás, no es un delito fiscal. En Panamá, como bien explicó Edwin, fue Ronacho Guardia la semana pasada, el día viernes, lo definió muy bien. En Panamá, desde siempre, ha seguido el criterio territorial o de la fuente de ingreso que dice, como bien lo explicó Ronacho, que solo se paga impuesto en Panamá por las rentas, los ingresos que se generan por actividades que se consumen, perfeccionan, tienen sus efectos dentro de la República de Panamá. Y así lo hemos tenido desde que existimos como república. Entonces, para Panamá, para ti, para mí, es inmaterial lo que digan las otras jurisdicciones. Si es un delito de evasión fiscal, en Panamá no lo es. Okay. En Panamá no lo ha sido, uno. Y dos, fíjate tú que satanizan a los abogados que constituyen sociedades anónimas, pero no satanizan al banco en Londres o al banco en Estados Unidos o al asesor fiscal, llámese contador o abogado tributario de esas jurisdicciones, que son los que le dicen a Messi, a Ringo Starr, al príncipe de no sé qué, al ex primer ministro Blair, venga acá que yo le voy a armar una estructura patrimonial para satisfacer y solucionar todos los problemas que usted tenga. Probablemente pero, no claro, solo fiscal, o principalmente fiscal. Pero sí generaría suspicacia que, por ejemplo, en España, a ver, Hacienda le diga a Messi, oiga, usted generó tanta plata, ¿dónde están los impuestos de esa plata? Y Messi diga, esto es un ejemplo,
no, es que yo creé una sociedad anónima y a mí el Barça me paga a través de esa sociedad anónima en Islas Vírgenes. Ahí estaría desviándose la necesidad o la obligatoriedad de Messi de pagar impuestos en España. La pregunta es, Para ¿se mí, estaría...? para mí, Gonzalo, no es suspicacia. Para mí, Messi o Ringo Starr o el que fuere, ha utilizado las disposiciones legales de esa jurisdicción para hacer, en virtud de la asesoría de un experto fiscal, las estructuras que le permiten hacer lo que está haciendo. Que a la autoridad española o a la autoridad ahora francesa no le guste lo que ha hecho y considere que es una evasión fiscal, es harina de otro costal. Tendrá la autoridad que demostrar que se ha violado alguna ley para entonces poderlo imputar por la comisión de un delito. Pero Messi y toda esta gente van donde expertos, que no es el abogado panameño o el de Delaware o el de Bahamas o el de BVI que constituyó la sociedad y que es el agente residente, el que hace la ingeniería de toda la estructura. Ellos se van donde van a depositar esos cientos de miles de millones de dólares que ganan y generalmente, no siempre, es el banco o si donde va a ser el depósito, que dice, mira, yo te voy a estructurar un vehículo jurídico con la gente que trabaja con nosotros y entonces nosotros después te damos la fórmula y te decimos cómo se implementa. En otras ocasiones, todas esas grandes personalidades cuentan con asesor de imagen, asesor financiero, asesor publicitario, kinesiólogo, médico de confianza, etcétera. Y cada uno en su área de competencia le va solucionando los problemas o las situaciones que pueda tener. Y una de esas personas puede ser su asesor tributario en la jurisdicción donde está generando la renta, ni siquiera de la nacionalidad donde es el Messi, sino de donde se origina la fuente de pago. En este caso a Messi ahora es el Paris Saint-Germain, en su momento fue el Barça en España. Allá su asesor fiscal contratará a los expertos, que por lo general, como bien dice Edwin, son oficinas de auditores, de contadores, porque no solo son abogados, o de abogados grandes que tienen contactos, que tienen relaciones multinacionales en diferentes jurisdicciones, y entonces dicen, bueno, Gonzalo está jugando pelota vasca en el club de no sé dónde de Barcelona y le van a pagar 100 millones de dólares. ¿Cómo hacemos de conformidad con la ley española para minimizar el pago de impuestos? Si esa es la pregunta de tu preocupación. ¿Cómo vamos a hacer para minimizar el pago de impuestos? Y se sientan todos en sus laboratorios a ver de qué manera, de conformidad con la legislación, de donde se va a pagar o se origina el pago de ese salario para hacer la estructura. Entonces, puede que para un tercero genere, entre comillas, utilizando tu término, suspicacia, el morbo. Oye, ¿por qué Messi y el rey de Brunei tuvieron que usar esta estructura? Lo primero que se viene a la mente es, porque así es el ser humano, ¿qué está escondiendo? Pero desde la perspectiva de Messi, la perspectiva de sus asesores, ellos están utilizando vehículos jurídicos, la aplicación de la ley. Olvídate de la sociedad anónima, porque la sociedad anónima en este momento, porque la sociedad anónima es uno de los elementos. El análisis comienza con el estudio de la ley, probablemente la ley fiscal, repito, de la jurisdicción donde se está pagando, en este caso Messi, Francia, en su momento España por el Barça, donde se está pagando. ¿Qué dice la ley fiscal de ese país respecto del pago de impuestos? La analizan y le estudian y dicen, ok, llegué del punto A al punto B, ahora ¿qué tengo que hacer? Y entonces comienzan con la consultoría, la asesoría de otros expertos, probablemente desde otras jurisdicciones, y por lo general es un experto fiscal, el que va ayudando a producir los distintos elementos que van a formar esa estructura. Y una de ellas termina siendo la sociedad anónima, que es la que abre la cuenta de banco
y la que va a recibir el dinero del depósito. Lo que sí yo Se les nos puedo agota el tiempo, se nos agotó el tiempo. perdón, lo que yo sí les quiero garantizar es que ningún centavo de esa gente está en el sistema bancario panameño. Sí, se nos agotó el tiempo, pero yo te quería preguntar rápidamente. Hace poco el profesor leyó una extensa carta del gobierno a la ICIJ, prácticamente que advirtiéndoles que si utilizaban nuevamente el nombre de Panamá para dar a conocer este tipo de escándalos, los iban a demandar. En el caso de los Panama Papers, ¿todavía se puede hacer algo para demandar a la CIJ por haber sacado o utilizado el nombre del país en ese escándalo? Buena pregunta. No soy penalista. 1, 2, habrá que ver dónde está ubicado este consorcio y qué dice la ley territorial penal donde se encuentra el consorcio para ver si hay legitimación para poder demandar. Yo estoy seguro, Flor, que los periodistas estos, antes de sacar alguna noticia, ellos se habrán asesorado también con abogados antes de sacar el nombre Panama Papers. Te garantizo, puedo estar equivocado, pero te lo garantizo por el tipo de periodistas o de grupo de periodistas que son, que ellos fueron donde su abogado le dicen, oye, ¿qué pasa si yo uso el nombre de Panamá? Panamá me puede demandar y vendrán conceptos de marca país, propiedad intelectual, etcétera, por el uso del nombre. Después viene el tema de, oye, es que me causaste daños y perjuicios por 10.000 millones de dólares por haber satanizado a Panamá. Entonces, esa parte penal de la responsabilidad por los daños y perjuicios o por la lesión se tendrá que considerar, analizar en función de lo que diga, no el Código Penal panameño, sino las normas penales de la jurisdicción donde este consorcio tiene su sede. Al final, luego de haber escuchado esta explicación de Juan Pablo Fabre, a quien le agradezco infinitamente esta oportunidad, sí, a mí sí me queda un punto, no para ni de pregunta ni de respuesta, sino de reflexión. Nosotros en Panamá hay una cosa que sí tenemos que resolver, con Panama Papers o sin Panama Papers, con Pandora Papers o sin Pandora Papers, y es el sistema de justicia. Mientras no resolvamos este problema de que la justicia no está funcionando adecuadamente, Panamá sí seguirá siendo susceptible de ser cuestionada por más leyes que se hayan hecho y se sigan haciendo, porque como en efecto lo dice la carta del bufete de abogados en Estados Unidos, se ha hecho esta y estas leyes, pero lo que se quejan de varios de estos organismos es que sí, las leyes se han hecho, pero ¿a cuántas se las han aplicado? Es la pregunta que muchos se hacen. Edwin. Que se han aplicado no desde el punto de vista de restricciones y que ahora han desaparecido estas fundaciones. No. ¿A cuántas se han aplicado de que les han caído encima por haber violado la ley? Tenemos un problema con la justicia que hay que resolver. El excontralor Dani Kuzniecki, que para mí es un brillante profesional y muy mesurado, sí, es el secretario de una comisión que ha nombrado el gobierno para atender estos temas. Y creo que en más de una ocasión él lo ha comentado públicamente en una infinidad de foros que ha dictado, que una de las reclamaciones o quejas que tiene en particular el gobierno de los Estados Unidos es la falta de certeza de castigo, es la falta de las eficiencias de nuestro sistema de justicia. Y para Estados Unidos, Francia y otros más, esa ha sido la principal preocupación, que las investigaciones se queden a medio camino, que los abogados abusamos del sistema procesal para entorpecer la ejecución de los procesos y que por lo tanto no se ven soluciones concretas o definiciones específicas en un corto o mediano plazo. Y vamos arrastrando los pies en lo que guarda relación con todo lo relativo a la administración de justicia. Es correcto. Juan Pablo, muchísimas gracias, ¿verdad? Muy amable. Gracias por la llamada, Edwin. Un abrazo a todos. Hasta luego. 7:52.